la propuesta es, yo les planteo unos contenidos teóricos, pero no estamos en un curso, no es una clase, sino es un espacio para poder charlar y que los psicoanalistas, bueno, salimos de la consulta, nos acercamos a ustedes para poder aclararles algunas cosas y también orientarles sobre algunos aspectos de la vida. Todos sabemos que a veces hay que consultar al especialista, que no podemos hacerlo todos solos. Y bueno, estos espacios sirven para darnos cuenta de eso, de que no estamos solos, de que hay lugares donde se tratan ciertas cosas, se habla de ciertas cosas y eso permite solucionar muchos problemas, conocer cosas de la vida que uno no conocía y en este caso de la vida amorosa. Bueno, psicoanálisis de la vida amorosa. Antes de entrar ahí, evidentemente yo entiendo que tenemos que partir de un acercamiento a lo que es el psicoanálisis. Por eso el título incluye el deseo a través de la interpretación de los sueños. Fíjense, me han puesto este maravilloso libro aquí al lado, La interpretación de los sueños de Freud. Freud fue el creador, el descubridor del psicoanálisis. Y lo crea a partir de esta obra, que escribe en el año 1900, es decir, hace un siglo y poco más. Hace muy poquito tiempo. En el campo de la ciencia, un siglo de historia es muy poco, es muy joven. La ciencia todavía que le queda un largo recorrido. Freud, antes de publicar este libro, ya había escrito otros libros importantes, pero todavía no tenía el aparato teórico que va a desplegar a partir de esta obra. Cuando nosotros estudiamos para formarnos como psicoanalistas, hay un programa que no es un programa cronológico de las obras, sino un programa que llamamos epistemológico. Es decir, vamos a tomar un estudio en función de cómo ha sido producida esa ciencia. ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar por esta obra, porque en ella se produce todo el andamiaje, toda la estructura teórica, nos va a explicar lo que él va a considerar como una teoría del inconsciente, como esa nueva ciencia que abre un campo nuevo que hasta ese momento no se estudiaba, no se conocía, y lo previo era, bueno, los estudios, su experiencia clínica, sus colaboraciones con otros médicos, con Charcot, con Breuer, pero que todavía no tenían el concepto de inconsciente, ¿vale? Entonces son textos que tomamos como precientíficos. Después de la interpretación de los sueños, pues hasta el año 38 hay una infinitud de obras teóricas muy importantes que van desarrollando su teoría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué el deseo a través de la interpretación de los sueños si hablamos de vida amorosa? En primer lugar, porque si nos acercamos al campo del psicoanálisis, eso nos va a exigir un cambio. Nos va a exigir que hay algo que tenemos que dejar fuera de la sala. Nuestro pensamiento corriente, los conocimientos, la experiencia que tenemos hasta ahora, no nos va a servir para esto que nos va a plantear esta nueva teoría, porque nos va a hablar de un nuevo objeto de conocimiento, que es el inconsciente. Quiere decir que es algo nuevo, que requiere unas condiciones teóricas y metodológicas diferentes a las que tenemos para poder conocer. ¿Qué quiero decirle con ellos? Y espero que, aunque a veces utilice términos más teóricos, luego lo intento explicar con cosas más cercanas. Al igual que en todas las ciencias, la matemática, la física, la química, se han producido teorías que han ido, digamos, desarrollando esa ciencia, esos métodos, todo ello dirigido a conocer la naturaleza. ¿De acuerdo? Las cosas no vienen dadas, todo es un trabajo del hombre para conocer y transformar. En el campo psíquico, hasta Freud, la mente era una caja negra. De hecho, se le decía así. Las emociones, la mente, por qué se producen las enfermedades nerviosas que han acontecido a lo largo de toda la historia de la humanidad, no se sabía por qué era. ¿De acuerdo? Entonces él va a idear un método terapéutico que estudia la estructura del aparato psíquico, que permite explicar por qué se producen esas alteraciones y permite tratarlas y curarlas, cosa que hasta ese momento pues no se producía. Si nos situamos un poco históricamente en la época,
pues se les recomendaba a los enfermos nerviosos acudir a sanatorios, internarse en sanatorios, todos conocemos las clínicas psiquiátricas, la gente que se quedaba en el seno de las familias porque no podía insertarse a la sociedad. Un estigma, podemos decir así, que hoy en día todavía se sigue luchando desde muchas asociaciones de enfermos de problemas psiquiátricos, siguen luchando contra ese estigma de creer que es algo genético, que es algo que se contagia o que es algo que está relacionado con la agresividad, con la delincuencia, etc., ¿no? Entonces, el papel del psicoanálisis para el conocimiento y la transformación de la enfermedad mental ha sido fundamental. Vuelvo a mis frases anteriores que le dije que era una ciencia muy joven. Esto quiere decir que todavía es cierto que nos cuesta asumir el papel del psicoanálisis en nuestras vidas, qué nos puede servir, si tengo que acudir cuando tengo algún problema, si es una cosa de ciertas personas que lo utilizan pero otras no. Todavía es una cuestión cultural que en otras, por ejemplo en Argentina, en Estados Unidos, en otros países es mucho más habitual tener al psicoanalista como uno de los profesionales a los que uno acude con habitualidad. Aquí todavía eso es un trabajo a realizar en los próximos años, en los próximos siglos, donde pues, nuestros hijos, nuestros nietos lo tomarán como un profesional de referencia para la construcción de sus vidas, como un profesional de referencia en el campo de la educación, en los campos de la medicina, que es algo que poco a poco se va produciendo. En otros países, en las clínicas, en los hospitales, hay psicoanalistas que forman parte de los equipos interdisciplinares que permiten tratar y estudiar a los pacientes. Aquí todavía nos cuesta acercarnos al campo psíquico, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a situar en ese aspecto, en algo que ustedes no conocen todavía, al menos yo tampoco les conozco a ustedes, igual alguno de ustedes ya ha estudiado psicoanálisis algo, ha leído a Freud, algo conoce, pero vamos a partir, en principio, que no sabemos o que ustedes no tienen un conocimiento exhaustivo de esta ciencia. En la interpretación de los sueños, entonces, se va a producir esa ruptura con todo lo anterior, va a plantear algo nuevo, un objeto nuevo a conocer y un método, el método de interpretación. Eso quiere decir que usted no tiene inconsciente, es decir, que salen a la calle y no es que lo que les pase esté producido por su inconsciente. Ustedes no saben nada, ustedes padecen la vida, ¿no? Viven su vida, padecen sus pensamientos, sus deseos, pero no conocen el origen de sus deseos ni el motivo por qué ese deseo llama a tu puerta en ese momento, por ejemplo, ¿no? Podía haber llegado antes y llega ahora, ¿ve? Pero se produce en el momento que se produce y uno no puede saber por qué, a no ser que ella nos hablara. El método de interpretación requiere de la palabra del paciente, requiere de que la persona hable. Entonces es un método que para producir ese nuevo objeto, para producir el deseo inconsciente, para conocer qué ha motivado eso que se ha producido ahí, que ha motivado que llegue tarde, que ha motivado que viniera a la charla, que ha motivado que pudiendo tocar el piano tenga una inhibición y no pueda tocar el piano, etc., ¿no? Eso requiere un paciente y un psicoanalista. Es decir, el psicoanalista va a aplicar el método de interpretación, que tiene dos técnicas: asociación libre, decir en voz alta lo que a usted se le ocurra, omita su crítica. Por eso digo que no es una forma habitual, como estamos acostumbrados, que uno va, le dice, me pasa esto, deme la solución. Así no es. Tenemos que ir al psicoanalista para trabajar, para producir nuestra vida psíquica. Y nuestra vida psíquica no está, hay que producirla. Y es diferente a esta vida que vemos, que tocamos, que uno con coherencia cree conocer, pero que no es la verdadera vida que se mueve en lo inconsciente, ¿no? Entonces es como si descubriéramos con el psicoanálisis otro mundo de Elena, otro mundo de él, otro mundo de ella, otro mundo que vives pero que no conoces, ¿vale? Entonces trabajas para conocer ese otro mundo, donde además, porque lo más interesante de esta nueva ciencia no es que su función esté en conocer los sueños, que sí que es muy atractivo cuando hablamos de los sueños, vamos a interpretarlos, a ver qué quieren decir, es súper atractivo.
Pero lo cierto es que él va a tomar los sueños para mostrar que eso que viene a plantear, esa importancia del deseo inconsciente y ese papel que va a tener en nuestra vida, en la creación, en la normalidad, en los actos fallidos, en los sueños, en los síntomas, pasa en todas las personas. ¿De acuerdo? Él dice, si baso mi teoría en el tratamiento de los pacientes que tengo, me van a achacar que solo le pasa a esas personas que tienen esos problemas, cuando no es así, cuando es algo que es común a todas las personas, a hombres, a mujeres, en todas las épocas y en todos los espacios, que es una cuestión estructural del funcionamiento humano, pero en el campo psíquico. Viene y trae los sueños, porque soñar soñamos todos. Y ahí en los sueños él se va a dar cuenta que se produce ese fenómeno por unas condiciones especiales, que tienen que ver con la estructura de nuestro psiquismo. Él va a venir y va a dividir nuestro psiquismo en tres partes: inconsciente, preconsciente y conciencia. Lo que nosotros conocemos de nosotros es nuestro campo consciente. Yo te pregunto algo, ¿quieres agua? Sí, no. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Defíneme. Tu conciencia habla y te dice eso. Pero todos nos damos cuenta, después de Freud es mucho más fácil, que cuando uno habla no puede decir la totalidad de uno. Que además uno dice, yo cambio de opinión, ahora me dijiste eso y luego hice otra cosa. Y yo estoy con esta persona y coherentemente yo no quiero estar porque me peleo con ella y sin embargo estoy y no quiero abandonarlo. Y no sé por qué estudiar esta profesión, pero estoy estudiando esta profesión. Hay un montón de cuestiones que la razón te da una explicación, pero que la razón se equivoca mucho. La razón tiende a la coherencia, ¿no? Y yo os pregunto a cada uno de vosotros, me dais una respuesta bastante coherente sobre lo que os pregunte, pero en esa respuesta no está vuestra verdad. La verdad, que tiene que ver con lo inconsciente, hay que construirla, porque tampoco es que el psicoanalista tenga la verdad de nada, ni que te vaya a mirar y te va a decir, oh, ya sé lo que te pasa. No, tú me lo vas a decir. Tú me vas a hablar, vas a asociar y ahí vamos a poder, digamos, a través de las palabras, aplicar el método de interpretación y producir ese nuevo saber sobre ti, que luego a ver qué hace uno con ese nuevo saber. Porque es muy interesante, si hablamos de relaciones amorosas, darnos cuenta que todo está sobredeterminado por el deseo inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas no se producen al azar, que no es el flechazo o que no es que tú tuvieras mucho deseo de buscar novio, que por eso tienes novio, que no es del orden de la conciencia. O a veces uno dice que yo tengo mucho deseo de tener pareja y no me funciona con ninguna pareja, o siempre nos acabamos peleando, o nos llevamos tan bien que luego me aburro porque falta algo que yo no sé explicar qué es. Entonces, del orden de que los humanos no nos dirige la razón, que la razón forma parte de un pensamiento determinado, un pensamiento filosófico, pero un pensamiento que tiene que ver con la conciencia, que su función es, digamos, de formar, de elaborar para que parezca como algo coherente, mi relación con el exterior y con el mundo. Pero el motor de nuestro aparato es el inconsciente. Si hacemos un quesito con esas tres partes, conciencia, preconsciente e inconsciente, la preconsciencia es como uno que está en medio de los dos. Nunca puede llegar a lo inconsciente porque lo inconsciente es inaccesible. Es, como digo, es una producción. Yo interpreto, pero la interpretación nunca va a poder asumir el contenido inconsciente porque es una producción teórica. Lo preconsciente es algo que alguna vez uno ha visto, ha vivido, ha pensado, ha dicho, pero que ahora no está en la conciencia. Hace una pequeña labor de atención y vuelve a su conciencia. Y la conciencia es ese último filtro que casi es perceptivo, que casi es lo que percibimos, es esa cosa que percibimos del exterior, pero ustedes se habrán dado cuenta que si a la mañana se levantan y miran al horizonte van a ver el sol allí y sale y hace ¿no? Y uno dice, mira, el sol sale por allí y se va para allá. Y tú no te mueves, tus sentidos te engañan. Porque evidentemente la teoría copernicana dice, no, el sol no se mueve,
la que se mueve es la Tierra. Movimiento de rotación y traslación. Usted padece ese movimiento, pero no se da cuenta. Pero es la teoría la que viene y te rompe el sentido. La teoría psicoanalítica nos va a romper los sentidos que tienen que ver con nuestros deseos, con la vida que vivimos, con todas las explicaciones que tú me digas de lo que te pasa. El psicoanálisis te va a decir, no es eso. Tú vas al psicólogo y le dices, quiero subirme en los ascensores porque tengo miedo al ascensor. Pero no es eso el motivo por el que vienes aquí. Ese es el motivo que te ha movido, pero es el efecto último. No es la razón. La razón hay que construirla porque era un deseo inconsciente que por las características del deseo y de ese aparato no se puede manifestar tal cual. Es decir, requiere un disfraz, requiere una deformación para poder mostrarse en nuestra vida, traslucirse. Los deseos inconscientes son aquellos con los que venimos al mundo. Digamos que son ese caldero de pulsiones que nos hace seres humanos. Ustedes se habrán fijado que frente a otras especies animales, por mucho que queramos compararnos o compararlos con nosotros, somos una especie bastante diferente a cualquier otra especie animal. ¿Por qué? Porque tenemos lenguaje, tenemos escritura. Eso nos permite ser históricos, es decir, nos permite evolucionar como una civilización que produce cada vez, ¿no?, productos inteligentes y una transformación donde puedo vivir en lugares que de otra manera no podría habitar, puedo comunicarme con personas que no están aquí, es decir, que tengo la posibilidad de la producción científica, de la transformación de la realidad, cosa que ninguna otra especie puede hacer. Y eso acontece porque somos sujetos hablantes, porque tenemos inconsciente. El inconsciente es un lenguaje, está estructurado como un lenguaje. Entonces, cuando uno viene al mundo, evidentemente viene con toda su disposición, pero viene sin nada. Ustedes traen un bebé y si los deja sin enseñarle, primero hay que ver si sobrevive, que no sobreviviría, alguien se tendría que ocupar de él. Y segundo, todo es aprendido, todo lo que ustedes son hoy en día lo han aprendido. Su forma de amar la han aprendido, su forma de odiar la han aprendido, su forma de estudiar la han aprendido, todo lo han aprendido. Y sin embargo ustedes se identifican con eso que son, se identifican con sus pensamientos, con la vida que viven, la defienden a capa y espada. No se crean que vienen al psicoanalista a curarse, tardan un montón en querer curarse. En primer lugar vienen y no quieren cambiar ni un dedito, quieren que tú les soluciones algo, pero que ellos no cambien nada. Entonces los primeros tiempos son para permitir que esa persona cambie sus ideas y se dé cuenta que si no cambia algunas ideas de su vida no va a cambiar, sus padecimientos no van a cambiar, sus relaciones no van a cambiar. Entonces nadie puede hacer nada por ti, eres tú el que tiene que hacer un camino diferente. Y el psicoanálisis nos educa en ese sentido para poder acercarnos, aproximarnos a esa forma verdadera de pensar que no sentimos, que no podemos representar con palabras, pero que determina todos tus actos en la realidad. Los sueños sirven de ese ejemplo donde ahí se va a mostrar las características de cómo el deseo, que siempre es inconsciente, el que mueve nuestra vida es un deseo inconsciente. No hay deseos materiales que nos muevan. Usted dice, yo quiero ganar dinero, yo quiero ser el mejor médico de Madrid, yo quiero no sé qué, yo quiero cepillarme a todas las chicas, lo que ustedes me digan. Pero ese deseo no le mueve la vida. El deseo que le mueve es un deseo inconsciente, que además son los mismos para todos nosotros. Pero cada uno nos diferenciamos en cómo rechazamos, nos posicionamos frente a esos deseos. Porque si esos deseos no se civilizan, no podríamos vivir en comunidad. Imagínense esos niños que le ponía el ejemplo antes, de que sin otros humanos no podrían subsistir. Son tan dependientes, somos la especie más dependiente durante más tiempo que cualquier otra. Un pequeño chimpancé al poco tiempo ya empieza a hacerse independiente. El niño no puede nada, tarda un montón, primero en mirar, luego en respirar, luego en utilizar sus manos para coger cosas, luego en ir a hacer...
tiramos toda la vida aprendiendo, toda la vida. Es más, si ustedes dejan hablar, se olvidan de hablar. Si dejan de bañarse, se olvidan de bañarse. Si dejan de estudiar, se olvidan de estudiar. Es así. Las cosas hay que hacerlas constantemente porque si no, no es algo que tengamos interno. Nos viene desde el exterior. Entonces, lo humano siempre viene desde otros humanos, desde los compromisos con otros humanos. El amor también. El sueño, para ser soñado, que cumple una función muy importante para nuestra salud y para el aparato psíquico, no manifiesta el deseo directamente y por eso nos va a servir muy bien de ejemplo para darnos cuenta de cómo es el funcionamiento del aparato. Aunque hoy es nuestro primer encuentro y pretendo también que ustedes puedan realizar preguntas. Pero quiero despistarles un poco de la vida amorosa, porque el amor nos encanta, la sexualidad nos encanta. Pero también tenemos que estudiar un poquito para poder amar, para poder darnos cuenta que amor no es el efecto último, sino que el amor es una teoría sobre el amor. Que tú amas en función de una teoría del amor, que tú amas en función de una teoría del amor, que tú amas que no somos libres, que estamos previamente pensados por algún libro, por alguien que nos transmitió esa modalidad de relacionarnos con otras personas. Pues en el deseo, durante el sueño, cuando nos vamos a dormir, nuestra conciencia se va a dormir también. Y hay una censura que es como un vigilante, si ponemos ahí en la puerta un vigilante, que permite, si esto es el inconsciente y fuera hasta la conciencia, en la vida diaria, el vigilante no deja que los deseos inconscientes salgan tal cual fuera, porque imagínate que tú le dices a cualquiera lo que se te ocurriera, ¿no? Es horrorosa, me acostaría contigo, haría no sé qué. Si uno dijera lo que verdaderamente desea, no podríamos funcionar. Evidentemente eso no es así. Ahí nuestro aparato tiene, ¿no?, niveles que a lo largo de los años de educación te han ido implementando. Niño, eso no se dice, niño, eso no se toca, niño, el semáforo en rojo, no sé. Nos han enseñado un montón de regulaciones, de leyes. La más importante ley humana es la ley del incesto, que establece las leyes de parentesco, que establece con qué modalidad nos podemos relacionar y con quién. Necesitamos que algo esté prohibido para que lo demás esté permitido. Si no hay prohibición, no seríamos civilizados, no hubiéramos evolucionado como civilización, no estaríamos aquí con un aparatito ahí, con las luces, ¿no? Estaríamos todavía con los primitivos buscando el fuego, ¿no? Entonces el humano se dio cuenta de que poniendo cierta regulación en las relaciones avanzaba más, que lo que yo sola puedo regular o no puedo, si me uno a otras personas sí puedo, que en la unión de más personas eran posibles sobrevivir mejor, que el amor, al principio no había amor, al principio era una satisfacción sexual, ¿no?, donde la mujer era un objeto y tampoco había goce, sino que era una cuestión casi fisiológica, ni tampoco se había conocimiento de la relación entre el coito y el embarazo y el posterior parto, no había conocimiento de eso. ¿No? La gente tenía relaciones sexuales, como las películas, ¿no? En busca del fuego es una película muy interesante que te muestra esos aspectos de la vida primitiva. Y luego la señora empezaba a engordar y un día de repente se ponía de parto, pero no sabía eso, ¿no? Entonces había teorías, que era la luna, que era este árbol, que era... Por eso la importancia de la ciencia, que viene a permitir dar explicación sobre nuestra interacción con la naturaleza. Por eso las relaciones amorosas, que hasta este momento solo los poetas se habían encargado de explicar o de hablar de ellas, el psicoanálisis se ocupa de explicar. Se ocupa de explicar porque usted la desea y sin embargo la rechaza. O se ocupa de explicar por qué una pareja es como es, o por qué las parejas homosexuales se comportan como hombres y mujeres, no como homosexuales, no como dos personas del mismo género. Te explica los elementos que fundamentan tus relaciones y tiene que ver con ese hecho de que el lenguaje nos permite evolucionar como civilización, pero también nos trae límites, también nos trae que cuando hablamos hay algo que yo no puedo controlar de mí, que cuando hablamos yo no puedo decir todo lo que pasó,
que si yo le pregunto cómo le fue ayer con su mujer, usted me va a decir, pero no fue eso lo que pasó. Y que su mujer me va a decir otra cosa. Y que si se lo digo luego me va a decir otra cosa. Y todo lo que usted me diga no va a incluir lo que usted vivió ayer. Que cuando dos personas están juntas, cada uno vive una relación diferente. Que cuando hacen dos personas el amor, a saber con quién están cada uno de ellos, ¿no? Y los trastornos o la producción de goce va a depender de cómo uno tolere esas condiciones de la vida. Es decir, yo acepto que cuando estoy contigo estoy con muchas personas o quiero que seas mío. Yo acepto mis fantasías cuando estoy contigo o las rechazo. Yo quiero que me veas gozar o lo rechazo. Todo el tiempo es así. Cada vez que hablamos con una persona, nos encontramos con una persona, nos ponemos en juego aquellas cosas de nosotros mismos que no sabemos. El otro puede saber más de nosotros que nosotros mismos. Simplemente por el hecho porque uno no se ve, uno se padece y uno se siente siempre incompleto y uno se compara con los demás y uno se compara con el ideal. Imagínense el cacao que tenemos. Entonces el psicoanálisis es esa herramienta que nos va educando, que nos va enseñando a hablar, porque todas las relaciones van a tener que ver con la palabra. Si bien la ciencia psicoanalítica requiere que usted me hable para que yo le pueda ayudar, su pareja requiere que usted le hable para poder saber qué deseas. Aunque no se lo puedas decir directamente, si no hablas es imposible. Tus hijos, su educación va a depender de las palabras que tú le transmitas, de cómo tú los pienses. Si los piensas como tuyos o si los piensas como seres que tienen que independizarse para vivir y más allá de ti, que no tienen por qué pensar como tú quieres que piensen. Es decir, que todo nuestro pensamiento lo estamos todo el tiempo imponiendo al otro y a veces nuestro pensamiento es de someter al otro, más que de darle libertad, de ese amor de amo y esclavo, donde pienso que estoy más a gusto cuando estoy, ¿no?, convencida de la posesión del otro, como si quisiera cerrar ese campo del inconsciente que siempre es abierto, ya que el inconsciente nos sobredetermina, siempre va a dirigirnos y uno no sabe a dónde va, y eso produce inquietud, produce incertidumbre. Pero el amor también produce inquietud e incertidumbre. ¿O acaso uno sabe a dónde va? ¿O acaso uno se casa y sabe si va a estar toda la vida junto a esa persona? ¿O va a querer toda la vida de la misma manera a esa persona? ¿O va a gozar toda la vida de esa persona? No se puede saber. Sin embargo, uno se juega a eso, uno acepta ese juego, la posibilidad de construir eso. Pero ahí se va a poner, en ese tablero se va a poner tu salud, tu inteligencia, tu tolerancia, tu rechazo. Si te rechazas a ti misma en esos deseos que no conoces, ¿cómo no vas a rechazar al otro? ¿No? Si no toleras en ti la equivocación, ¿cómo se la vas a tolerar al otro? Si no aceptas que la fidelidad es imposible, ¿cómo se la vas a permitir al otro? ¿No? En el sentido que la fidelidad hablo porque es un ideal moral. Pensar que solo puedo desear o amar a esa persona y eso es lo bonito. Cuando eso es imposible. Primero uno no ama al otro como tal. No se aman, no se desean objetos. El otro es lo que yo he construido que es para mí. El amor se lo he puesto yo al otro. Depende de la relación que yo haya construido con el otro, la relación que vivo. Es un poco como egoísta. También depende de nuestro egoísmo, que yo no conozca para nada a la otra persona. A veces hay relaciones de pareja donde yo no conozco nada al otro. El otro es lo que yo quiero de él y lo que yo quiero hacer de él. Y siempre veo lo que yo quiero recibir de él. Y lo que no quiero recibir, lo rechazo, lo quiero anular, o incluso rompo la pareja porque él me impone cosas que no son como yo pensé. No lo tolero en nada. Claro, las relaciones entre personas tienen que ver con dos cosas. La tolerancia, nos tenemos que tolerar, estamos todos aquí, somos diferentes, cada uno piensa de una manera diferente, tiene gustos diferentes y sin embargo podemos ponernos de acuerdo para hacer cosas juntos. Y sumando nuestras energías podemos más que solos. Pero tengo que partir de la posibilidad de comunicarme, de
implicar al otro en un deseo, en un viaje, y de tolerar que va a ser diferente como yo lo pienso, que no va a ser como yo lo fantaseo, que la vida amorosa no va a ser como yo la pienso, que el sueño, que yo sueño, que aparece una historieta, se produce así por una serie de condiciones que nos va a explicar Freud aquí, que ustedes están invitados a leer, pero se produce así porque todo el conocimiento que tengamos de nosotros lo tenemos que trabajar para producir. Nada viene dado en bruto. Tú le dices a tu pareja, te quiero, pero hay que ver qué significa eso. Hay que seguir hablando para ver de qué querer hablas. Te quiero matar, te quiero poseer, te quiero controlar, te quiero... Va a depender de tus acciones, de tus siguientes frases. El tema de las relaciones de pareja es precioso, muy interesante. Las terapias de pareja son también... son complejas, pero son hasta divertidas, ¿no? En ese sentido que todo el mundo quiere cumplir sus fantasías y eso no se puede. Entonces la terapia es que bajen a tierra y que aprendan a convivir con otras personas, con esa pareja o con la que venga. Eso que aprendes lo tienes que aprender para todos. Tienes que aprender a hablar, a que el otro no te va a dar la satisfacción que tú anhelas, las satisfacciones te las tienes que buscar tú, que a veces se producen con el otro, pero tú eres la que te has abierto esa posibilidad. Que el goce, uno puede gozar con cualquier cosa, hasta la más desagradable, o la persona que tú menos te imaginabas, ahí te ves gozando. Una cosa es la conciencia y la razón y otra cosa es tu deseo inconsciente que te compulsa a veces a cosas que no son convenientes para tu vida. Por eso conviene conocer tus deseos, poder transformarlos y poder ver también cómo esa relación que tienes con tus deseos te va haciendo vivir la vida que vives. Porque en general tenemos que partir. Y no les quiero desmotivar, sino motivar todo. Pero que se den cuenta de que tienen la vida por delante y hay que aprovecharla. No vivimos la mejor vida que podemos vivir. Y no por una cuestión económica, que también, pero no es sino es que no conocemos todavía la riqueza del aparato que tenemos. Si igual que en el cuerpo, ahora empezamos a cuidarnos el cuerpo, las dietas, el gimnasio, no sé qué, porque uno se da cuenta que si no cuida el cuerpo, su vida va a ser cortita. Es decir, que luego vas a una vejez en malas condiciones y que vivimos en sociedades que no valoran ese momento de la vida, que pueden ser 30, 40 años, y nadie se ha ocupado de pensar qué hacer con esos años. Imagínense, 40 años de tu vida, 30 años, 60 y vive 100, imagínate. ¿Qué haces? Si no piensas qué vas a hacer en esos años, porque el resto están pensados para el trabajo y familia. Y luego todas las modalidades que podemos sacar son cosas que hemos puesto nosotros. Entonces tenemos que empezar a pensar otras vidas mejores para nosotros. Porque nadie va a venir a pensarla. Nadie va a venir a decirte, mira, te doy la oportunidad de que vivas esta nueva aventura. Eso no pasa. Porque además la mayor aventura es utilizar el instrumento que tienes, de relacionarte. La riqueza no es económica, son las relaciones sociales. En las relaciones sociales está el amor. Si tú eres pobre en tu concepción de las relaciones, eres pobre en todas las relaciones. No puedes, los negocios, por ejemplo, una persona con poca capacidad de amar no puede los negocios. Los negocios tienen que ver, primero, con aceptar que yo me voy a beneficiar, pero otras personas también. Y tengo que ponerme en circulación con las otras personas. Es un circuito. El dinero, el amor es igual, es la energía que nos relaciona. Si yo la quiero detener, la quiero controlar, la quiero conocer y aprender, pierdo su poder. Psicoanálisis no nos enseña definiciones, no te dice tú eres así con tu pareja, tú eres así, no, te dice es una energía la que la tienes que poner en circulación, que cada vez que la detienes y quieres que sea solo en esa persona, solo en esa cosa, solo de esa manera que tú piensas, ahí es cuando te enfermas. Porque el aparato no está hecho para detenerse, está hecho para ponerse en funcionamiento con cualquier persona, en cualquier situación. Cuando uno vive esperando que las cosas le lleguen de fuera, no vive. Cuando uno vive esperando que venga el amor, no ama. Entonces
Entonces es amando que se produce el amor, es trabajando que se producen las transformaciones, es hablando que empiezo a conocer cosas de mí que yo no sabía. Pero ¿qué es hablar? Hablar es contarme lo que usted hizo ayer, o lo que tú has hecho hoy, o si hoy te has desayunado en la cafetería o no. Eso no es hablar, eso a quién le importa, ni a ti te importa. Son hechos, sucesos de la vida, pero eso no es tu vida. Tu vida son las cosas que tú no sabes que piensas, y para eso tienes que hablar. Además, si ustedes piensan que su vida es el circuito de su... ¿no? Cuando la vida es que viven en un mundo que pasan un montón de cosas, que hay un montón de libros que son vidas de otros humanos, aunque no existan realmente. Si usted la vive y es capaz de vivirla, ¿quién se lo va a impedir? Hay otras vidas, usted se atreve, ¿no? Porque vivimos como nos han enseñado a vivir. Pero ¿quién dice que eso es bueno para ti? ¿Quién dice que tener pareja es bueno para ti? ¿Quién dice que vivir la pareja de esa manera es bueno para ti? No voy a hacer una encuesta de la satisfacción con los matrimonios. Yo les recomiendo terapia de pareja, si no están satisfechos. Pero no voy a hacer una encuesta. Pero a que nos han vendido que hay que casarse, que hay que tener pareja, que hay que tener familia, que si no lo haces que hay que ver que te vas a quedar solo, que no sé qué, que no sé cuánto, que eres egoísta. ¿No? Eso no lo han vendido bien. Pero ¿te han hablado de las insatisfacciones que genera la vida en pareja? ¿Te han enseñado a vivir en pareja? ¿Te han enseñado a ser padre y madre? ¿Te han enseñado a educar a los hijos? ¿Te han enseñado a tener goce sexual más allá de la reproducción? Porque ¿qué pasa con las parejas cuando tienen sus hijos y ahora no saben qué hacer ya con ellos? Muchas de las parejas, sus primeros hijos, ya se acabó el amor. Se separan al año, los 2 años. Y dicen, pero no sé, ¿qué pasó? Se supone que eso iba a ser algo bueno para nosotros y no le encontré ningún chiste a esa relación de pareja. Bueno, porque nadie te ha enseñado que eso son cosas de la especie, pero lo humano lo tienes que poner tú. Tú tienes que darle sentido a esa relación. Tú tienes que ponerle palabras, tú tienes que construir una compañera o un compañero con el que puedas convivir, que te respete, que acepte tus tendencias, tus gustos, tus intereses, donde sean 2 vidas y no esa idea de una vida que tenemos que compartir y tenemos que imponerle al otro. Entonces, claro, al final acabamos hablando más de las relaciones de pareja cuando el amor es una fuente de satisfacción, una fuente de inteligencia, si se dice, pero vivido de otra manera. Vivido de otra manera. Por eso conviene leer, por eso conviene hablar. El otro día leí una frase al respecto de las mujeres que decía que si la mujer no empieza a hablar de sus deseos sexuales en la familia y en el trabajo, nunca va a producir la libertad que quiere. Claro, deseos sexuales no es me quiero acostar con, eso es una gran confusión. Esa sexualidad es muy básica. Deseos sexuales son todo aquello que sea desear. Deseo estudiar, deseo trabajar, deseo apuntarme esto, deseo no sé qué, deseo hablar con ella, deseo ir con ella. No van a creer que sexual es... Lo de acostarse con otra persona es un divertimento, pero no es un deseo que nos motive demasiado. Lo que verdaderamente nos motiva es aquello que nos permite ser. Además, si se han dado cuenta, cuando están en pareja o empiezan a tener pareja, por el efecto del enamoramiento desaparecen sus deseos añadidos. No te apetece estar con las amigas, no te apetece tanto hacer las cosas que estabas haciendo, ya tu interés profesional está, pero no está, porque tu interés ahora está centrado efectivamente en ese amor. Entonces, menos mal que es una enfermedad que dura poco tiempo, porque claro, la vida basada en un amor único y exclusivo y que te aparta de todos los demás es como una enfermedad. Pero los deseos de la mujer tienen que ver con el dinero, con el estudio, con la inteligencia, cosas que cuando hablamos se nos reprimen. Qué fantasiosa eres, que no sé qué, siempre no sé cuánto, siempre, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar también para vivir en pareja, porque si tú vives con tu pareja y tú no le hablas de tus verdaderos deseos, ¿con quién está viviendo esa persona? Con una imagen tuya, ¿no? El otro día escuchaba una pelea de pareja ahí debajo de mi consulta. Están llamándome, pero no aciertan a llamar al timbre. Supongo que ustedes habrán escuchado o habrán padecido. Claro, ¿para qué sirve pelearse? En el sentido que ninguno de los dos sabe lo que le pasa. Están encerrados en esa situación que no quieren vivir.
así. No sabe que padecen eso, que padecen esa modalidad o esa sexualidad pervertida. Pero eso les condena a vivir mal. Eso les condena a la insatisfacción, porque no pueden hablar. Porque esa manera de hablar y de pedirle al otro, exigirle al otro, te aparta del camino de tu propia producción. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrarme bien y darle a mi pareja mi alegría? Porque la vida en pareja es compartir. Mi vida y tu vida compartir. No que tú me haces mi vida, o que tú me tienes que satisfacer, o que tú me tienes que dar lo que me falta. Cuando empezamos así, ya no podemos continuar. Pero el deseo está mucho más allá. El deseo no es tener pareja, tener hijos, tener familia, tener. No, el deseo es vivir. El deseo tiene que ver con esa pulsión del ser humano de conquistar espacios inexplorados. Tiene que ver con que si estamos muy bien aquí, está genial, pero queremos que haya una sala más grande con más gente. Es decir, que siempre queremos algo más, algo que nos motive, algo que nos permita la energía de trabajar para conseguir un cambio. En las parejas, en las relaciones afectivas, tenemos que hacer lo mismo. Con las amigas, con las parejas, con los maridos. Tenemos que permitirnos también la posibilidad de hablar para poder construir otras cosas. No para que se satisfagan las fantasías, que las fantasías no se pueden satisfacer. Pero es que cuando hablo estoy produciendo energía para vivir. Es que cuando hablo tú no tienes ni que escucharme mis palabras. Ustedes se han dado cuenta también que a veces decimos, es que no me escuchas, o es que ayer te dije no sé qué y no has tenido... No se trata de que el otro nos escuche y nos tome al pie de la... No es una escritura el habla. La escritura es una cosa y hablar es para producir esa energía, ¿no? Para que yo me escuche y para que siga y me dé cuenta de las cosas que pienso. Cuando hablo, a veces me doy cuenta de que soy más inteligente de lo que creo, o de que vivo una situación, unas emociones, pero luego las pienso diferente y me digo, mira, estás todo el día quejándote y tú concibes las cosas de otra manera, pero no te dejas llevar todavía por tu pensamiento, no es fácil, ¿no? Usted puede decir, mira, yo pienso que para que él me ame no tiene que prometerme amor eterno o ser fiel. Uno puede llegar, muchas personas piensan eso. Ahora, llévanoslo a la práctica. Tan fácil, ¿no? Ahí te entra el miedo, y dices, si me abandona, y si no me quiere, y que ya no sé qué. ¿No? Teóricamente, uno puede pensar eso, pero le da la libertad al otro, se da la libertad a uno. Se da la libertad a uno de decir, oye, si una persona me atrae, puedo... Tampoco te atreves. ¿Por qué? Porque piensas que te va a modificar todo, piensas que va a abandonar la vida que tienes. ¿Por qué no se empieza el psicoanálisis? Hay gente que piensa porque le va a cambiar la vida. Como si eso fuera así. Se van a cambiar algunas frases, se van a producir frases nuevas que nunca habías dicho. Cuando generamos nuevas relaciones en nuestra vida o nuevas frases, podemos ver cosas que antes no veíamos, vivir cosas que antes no vivíamos. No depende de las personas, depende de nuestra posibilidad de representarnos eso como posibles. La lucha es contra la represión, contra la censura, contra la intolerancia. Cuando que las dictaduras, que somos pequeños dictadores todos, ¿qué se basa? En reprimir toda cosa nueva que surja. Algo que no coincida con su modalidad de pensamiento. Además, piensen que vivimos en sociedades machistas, es decir, dirigidas por hombres, donde hay doble moral. Esa doble moral, ¿qué quiere decir? Yo digo una cosa y luego hago otra. Pero queda la que digo. Las mujeres no vivimos así. Las mujeres no tenemos esa doble moral. Las mujeres nos quedamos sometidas a desear sin hacer. Porque queremos pedir permiso a alguien. ¿No? ¿A quién habrá que pedirle permiso? ¿Al marido? ¿Al padre? ¿No? Todavía no hemos conquistado nuestra vida. El hombre no pide permiso para hacer las cosas. Hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Nosotras qué esperamos? ¿Qué permiso esperamos? Entonces se trata de que vayamos produciendo frases que nos piensen de forma diferente. Que todas nosotras nos pensamos como nos pensó algún hombre. Nos pensó un destino determinado, que nuestra madre nos transmitió, nuestras madres nos transmitieron una forma de, ¿no? Una modalidad de la feminidad, unas funciones determinadas, unas expectativas determinadas. Pero
pónganse a analizar si son las que ustedes verdaderamente quieren, si son las que te hacen feliz, si son las que te gustaría hacer, porque ser hombre o mujer es una cuestión biológica, pero es poco importante para el ser humano. Para tener hijos sí es muy determinante. El hombre no se puede quedar embarazado y la mujer sí. Y para tener hijos se tienen que unir los dos. Pero para las demás cosas, para ser policía, ¿en qué interviene el pene o la vagina? Interviene. Para ser bibliotecario, interviene, tienes que hacer tu carrera de eso. Para ser psicoanalista interviene la formación. No si soy hombre y mujer, ahí no interviene. Entonces hay que también alejarse de esos significantes como lo tenemos ordenados. Tenemos que pensar que las palabras son polisémicas, que una persona tiene varios lugares, varias posiciones, pero eso te lo enseña el psicoanálisis. Si no te acercas, si lo estudias, si no pasas por ese proceso de la palabra, vas a pensar como se pensaba hace 3.000 años, que eres una parte de la cadena humana, una materia que vas, ¿no?, como la leña, echar leña para que el fuego siga, de la especie. Pero eso nos toca hacer. Pero pensar nuestras vidas, ocuparnos de nuestras vidas, nos tenemos que ocupar nosotros. Ahora tenemos instrumentos. Estamos en el momento histórico con más instrumentos. En el futuro habrá más. Pero no nos va a tocar a nosotros. El futuro de la ciencia son en los próximos siglos. Nosotros no lo vamos a ver. Pero ahora mismo tenemos instrumentos que nos permiten conocer nuestros modelos ideológicos, es decir, conocer las ideas que te hacen vivir la vida que tienes, conocer los inconvenientes que te hacen no tomar los caminos que dices desear. Y para eso no hace falta que ustedes conozcan el método de interpretación, que conozcan la condensación, el desplazamiento, la puesta en escena. Es muy interesante. Pueden estudiar psicoanálisis, se los recomiendo. Pero para conocer y transformar vuestra vida no hace falta que ustedes vayan a un psicoanalista y hablen. Ahí van a producir un saber nuevo sobre su vida, sobre las relaciones, van a sentirse más humanos, porque van a entender un montón de cosas que ahora mismo no la entienden, se las creen como se las dicen, como se las venden, se creen que la vida es lo que le pone el televisor, lo que le ponen los periódicos, y esa no es la vida. Esa es la vida que otros piensan para nosotros, pero no es la vida. Yo quiero que ustedes hagan algunas preguntas. Vamos a ir, el próximo día nos toca hablar de nuestros primeros amores. Porque yo quiero ir poco a poco. Sobre todo, ya digo, aquí no vamos a suplir lo que es un curso, posibilidades de cursos, lo que quieran, les doy información. No vamos a suplir una terapia, ni es una terapia grupal, ni individual, lo que quieran, que pidan información. Esto es un espacio para charlar, para conversar, para preguntar, para que yo les plantee algunas cosas, les mueva un poco, se vayan a su casa y digan, ojo, ¿qué ha pasado? ¿No? En el sentido de que lo que pensaban previamente no es, que el psicoanálisis no es lo que creían, que es una nueva forma de pensar el ser humano, que es un instrumento que te permite conocer algo que no se conocía previamente. Pero eso ya lo utilizamos en otras disciplinas. La teoría de la relatividad de Einstein también permitió conocer y avanzar y producir un montón de descubrimientos científicos que nos permiten un montón de cosas para nuestra vida. Pues esto nos permite un montón de cosas para tu vida, para la educación de tus hijos, para tu salud, para tu relación con la mortalidad. Ese es otro tema. Que somos sujetos que vamos para la muerte. Pero eso quiere decir que al tener un límite, si se acuerdan que antes hablaba de que los límites nos construyeron nuestro aparato psíquico, el límite de la muerte nos da sentido a nuestra vida. Cuando vivimos como inmortales, que muchas de las enfermedades nerviosas tienen que ver con eso, la imposibilidad de tomar decisiones, la imposibilidad de llevar a cabo ciertos compromisos, tiene que ver con que para ti no hay tiempo. Entonces tu vida la pierdes. Cuando aceptas el límite de la mortalidad empiezas a cuidarte, empiezas a valorar la presencia de estas personas, empiezas a sentir que esto es un momento único y yo lo tengo que aprovechar.
pues ya no voy a vivir más. Empiezo a tratar al otro con otra consideración, porque si no digo, ¿no? Pues ya vendrá otra vez, pues ya pasará, ¿no? Pues ya será mejor. No, tengo que darme cuenta que cada momento es el momento, es el único. Luego van a venir otro y a lo mejor nos vamos a encontrar un montón de veces. Bueno, pues tengo que tratar siempre con el cuidado de que nos vamos a encontrar un montón de veces, pero no eternamente. Yo no he sido así nunca, ahora soy de una manera, pero mañana voy a ser de otra. Estamos en constante transformación. Entonces tengo que aprovechar eso. Mi vida es tiempo. Si no ocupo ese tiempo con las cosas que a uno le interesan, otro lo usa, o se pierde, o se fantasea. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna constante en esa transformación, algo que permanece inmutable o no? Sí, la energía libidinal. ¿La energía? La energía psíquica. Es que hoy, ya digo, son muchas cosas y al mezclar el deseo, la vida amorosa, la interpretación de los sueños, pero no hay prisa, vamos a ir a ver. El aparato psíquico funciona con la libido. La energía, la gasolina de nuestro funcionamiento mental es la libido. Libido quiere decir energía sexual, el deseo inconsciente. Y sexual no quiere decir genital, quiere decir del lenguaje, de la palabra. Nuestras relaciones se basan en la palabra, en la energía del lenguaje. Ahí acontece también el deseo de encontrarme con otro ser humano, pero no existe el deseo, no somos como los animales, no hay un periodo determinado que te venga y quieras acoplarte a la hembra, ¿no? El ser humano quiere todo el día o no quiere nunca, o quiere a ratos o cuando puede no quiere, es decir, es una energía libidinal que tiene que ver con sus deseos inconscientes y con su rechazo, con cómo se posiciona, ¿no? La posición de cada uno frente a sus deseos. Está luego la posición histérica, la obsesiva, la fóbica. Las enfermedades, cuando hablamos de enfermedades, no es que yo sea fóbico, histérico, como se pensaba antes, que es un diagnóstico y tú eres esto, ¿no? Son posiciones, por eso son transformables, es decir, que forman parte de la normalidad. Es cómo yo me sitúo, si lo rechazo el deseo, si lo reprimo, si lo transformo, ¿no? si regreso a una etapa anterior. Entonces la energía libidinal de cada uno de nosotros es constante a lo largo de toda la vida. ¿Qué ocurre? Ocurre que, por ejemplo, en las enfermedades nerviosas, para que veamos la depresión, esa energía no está a disposición de la realidad. Esa energía está vuelta sobre el propio sujeto y no la puede utilizar, ¿no? Hay como un duelo interior por algo que se ha perdido, algo ideal que se ha perdido y que ha quitado a la persona la posibilidad de utilizar esa energía para ponerla en otras situaciones, en otros objetos. Entonces la energía no desaparece, es como, ¿no? Como la física, que se transforma. Por eso que la energía del amor, la energía sexual, si tú quieres a una persona, esa misma energía la puedes usar luego para otra cosa. No es que para esa persona la quiero y luego soy una persona detestable. No. Tu energía psíquica es la misma, solo tienes que tener la generosidad de utilizarla. Y es constante a lo largo de toda la vida. Cuando el cuerpo se muere, esa energía, ¿dónde va? ¿Puede permanecer? Nuestro psiquismo está unido al cuerpo, tu vida está unida a tu cuerpo. Pero la energía no se desaparece. Tú desapareces. ¿Se transforma en qué? Tú desapareces. La energía eres tú, son tus palabras. Pero cuando se muere el cuerpo, esa energía... Cuando se muere el cuerpo no puedes hablar, ya no hay nada. Desaparece Alberto. ¿Y la energía esa también? Desaparece Alberto. Alberto es ese que habla. Si no hablas, no estás. Cuando uno habla, está. El resto del tiempo no está. Cuesta entender, porque uno cree su conciencia y dice, yo estuve allí, yo lo vi, era un bulto. No, pero no. Estás cuando hablas. Vives cuando hablas. Fuiste a París cuando cuentas el viaje a París, no cuando estabas en París.
que es cuando uno habla que produce su vida. Que la energía es cuando la pones en circulación, si no, la energía libidinal parte desde el propio sujeto, pero tiene que salir hacia el exterior, si no, no se puede utilizar. Las enfermedades acontecen porque esa energía no se pone en el exterior, se pone en el sujeto. El psicoanálisis lo que hace es que ponga esa energía, que deje de contenerla en su propio organismo y devolverla a lo social. La salud tiene que ver con lo social. Ustedes tienen que hacer un examen de su vida social, un examen de su forma de relacionarse con los demás, porque esa es su vida. Si son mezquinos, hay algo que no le quieren dar, hay algo que no te quieren dar. Si eres generoso con los demás, eres generoso contigo, te permites cosas que a lo mejor no te habías imaginado, pero te las permites, tienes generosidad. La generosidad es, no me asusto con algo que nuevo que se produzca, lo tomo. Está Elena, yo esperaba estas cosas y Elena me dice estas otras. Soy generoso, lo tomo, a ver qué me pasa con eso que me dice. Soy mezquino, no, yo quiero que me diga lo que yo quería que me dijera. Y me voy enfadado porque no me ha dado lo que yo esperaba. Entonces uno va y solo quiere, lo que tú estás dispuesto a dar. Ves que no hay nada, no quieres nada del mundo, solo lo que tú quieres controlarlo. Entonces eres un enfermo, ¿no? Porque nadie tiene ese poder sobre las palabras. Nadie puede controlar una situación. Uno es sujeto de la situación, sujeto del deseo. Yo no controlo mis deseos, soy sujetado por eso, yo lo padezco. Luego, después de esta charla, puedo saber, puedo hablar, puedo decir cómo fue. Antes, ¿cómo lo voy a saber? ¿No? Además, es lo interesante, porque es lo que produce la inteligencia. El psicoanálisis nos trae una inteligencia nueva, que es la del inconsciente. Aprender a leer en las situaciones lo que le pasa a cada uno de nosotros. Y solo lo puedo saber si me dejo llevar por eso, por lo que ustedes me dicen, por sus miradas, por sus frases. El que esté dispuesto a saber algo de sí, habla. Porque además, cuando uno tiene un psicoanalista enfrente, no tendría que aprovechar. Aunque luego te diga el psicoanalista, mira, pero si uno no quiere aprovechar, ¿por qué es? No quiero saber nada de mí. No me quiero transformar. Quiero seguir siendo igual a sí mismo, ¿no? Es como un niño que no quiere crecer. Porque en la vida todo es cambio, todo es crecimiento. En ti está tu niña, ¿vale? Pero hay muchas cosas más. Además está todo lo que te queda por hacer. Entonces, ¿cómo vas a defender algo que ya viviste del pasado? Si tú ahora tienes experiencias totalmente diferentes, ¿cómo vas a defender algo que ya, ¿no? De otra época? Y hacemos eso. Cuando no queremos escuchar, no queremos cambiar, no queremos decir, es porque defendemos algo que ya caducó. Entonces, no seamos caducos. Dejamos de tener miedo a las palabras, miedo al otro. Tenemos mucho miedo, y más en estas épocas, muchísimo miedo a los demás. Antes hablábamos más, nos jugábamos más, encontrábamos más. En un tiempo esta parte se ha vuelto a fragmentar todo y la gente se une con las parejas, en soledad, con poca gente, habla de cosas muy superficiales. Y no que uno se tenga que analizar con sus amigos. Hay que dejar de hablar de uno mismo. Les dije antes, su vida no es lo que usted vive, es a ver cómo yo pienso, lo que no. A ver, me he leído un libro, a ver lo que yo pienso del libro, he visto una película, a ver qué pienso de la película, de la situación política, a ver qué pienso. Ahí se va a ver tu forma de pensar. No que te voy a hablar de lo que hice ayer. ¿Eso a quién le importa? Entonces hay que aprender a hablar. Ustedes se leen un libro, tendrían que poner luego en circulación y decir, oye, este libro me pasó tal, me pasó cual, oye, ¿qué tipo de mujer presenta? Pues no sé qué, ¿no? Y ahí me hace reflexionar sobre la modalidad femenina, sobre cómo se piensa la mujer, sobre yo que soy mujer también soy así. Poder reflexionar sobre uno, pero fuera de uno. No que me vengas a decir, pues con mi novio ayer me fue fatal, no sé qué, no sé cuánto. Y tú dices, bueno, ¿y sobre eso qué hacemos? Eso ya lo viviste. Tenemos que ver cómo piensas, y cómo piensas se ve fuera de ti. Es más verdadero cuando me hablas de fulanita y hablas de ella, que a veces uno está el chiste, ¿no? Dice, mi amigo Pepe, no, pero eres tú. Pero claro, de tu amigo Pepe te atreves a decir más cosas. Pues es más verdadero eso.
¿no? Porque no tenemos que tener miedo a nosotros. Somos todos iguales. Nos pasan las mismas cosas. Yo ya sé lo que les pasa a todos, así que... Pero que eso no me sirve para nada. Es como decir, yo sé que todos tienen corazón. Y hace... Pero no sé el corazón de cada uno, no sé. Eso me tienen que ayudar ustedes, ¿no? Pero que tenemos inconsciente, que tenemos las problemáticas comunes en las relaciones, que tenemos la incertidumbre frente al futuro, que tenemos ese trabajo que hacer para conocernos, eso lo tenemos que hacer todo y eso yo no lo puedo saber de ustedes. Tienen que hacer cada uno el trabajo de decir, vamos a producir esto, este tiempo en mi vida, este saber sobre mi vida, cómo amo yo, cómo me relaciono yo, qué espero yo del amor. Además, hoy una compañera publicaba también, dice, dime cómo son las relaciones amorosas de tus padres y te diré cómo amas. Porque encima es eso. Uno va y ama como ha visto en su familia, que eran otras personas, diferentes, claro. Entonces, fíjense que lo que más nos cuesta es vivir nuestra propia vida, tener nuestras propias tendencias, nuestros propios gustos, nuestro propio estilo. Y eso es lo que tendríamos que aspirar. Tú eres única. ¿Por qué no vas a tener una vida producida por ti, implicada en ti, con tu firma? ¿Por qué tu vida tiene que estar pensada por lo que te dijo tu madre, por el pueblo donde viviste, por lo que te diga el diario El País, que hacen no sé qué? Un montón de gente te está todo el día diciendo lo que tienes que hacer, comprar, comer, salir, dormir. ¿Tú le vas a hacer caso? ¿Te lo vas a creer que eso es la vida? Otra pregunta. Elena, me has roto los esquemas, pero positivamente. Me ha encantado la definición que has hecho de lenguaje, de hablar, porque yo le estaba dando las vueltas a la cabeza y para mí hablar no es contar lo que me ha pasado el día. Y yo lo sumo que llegaba a decir eso, que hablar los oídos. Otra palabra que me ha gustado mucho que es utilizar es energía. Otra palabra, y ya acabo con esto para que te traiga la noche, es que la satisfacción no la tenemos que dar nosotros mismos. Pero para eso necesitamos al otro. Sí. Pero es así. Es un propio. Una producción. Porque el otro no sabe lo que me da. Amar, hay una definición de Lacan que dice: amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Que no se tiene, perdón, ¿a quién no? A quien no es. Totalmente de acuerdo. Yo te doy algo a ti que no sé qué es. Y tú me das, tú o el otro me da algo a mí, porque yo recibo, en ese sentido yo me siento amado, pero no es de la persona que yo creo, ¿no? Y construyo un puente, soy ingeniero, construyo un puente, pero no sé para quién va a ser el puente, va a ser para un montón de gente que va a beneficiarse de ese trabajo que yo he hecho, ¿no? Le doy algo al otro, que además el otro me tiene en cuenta o no me tiene en cuenta, pero pasa por ese puente y consigue cosas por ese puente. Entonces, si el amor quiero ser, yo te doy un beso y tú me das un beso, eso no es amor. Eso es el mercado de valores, ¿no? Entonces, estamos intercambiando, no, es producir relaciones. Además, las relaciones no se saben cómo van a ser, se producen, son algo nuevo. El espacio de una sesión es algo nuevo, solo se sabe después, antes no se puede saber. Entonces como a veces uno dice, como todo lo que yo pensaba o vivía me lo desmonta. Bueno, pues está genial. ¿Por qué? Porque hay otras formas de pensar. Tanto como estamos en una biblioteca, habrá libros aquí para leer. Entonces, imagínense si hay maneras de pensar, de vivir personajes. ¿Por qué solo van a vivir en una única manera? ¿No pueden incorporar varias para que luego te salga la que te tenga que salir en ese momento? Porque además la mejor manera de amar y la salud va a tener que ver con la inteligencia inconsciente. Quiere decir que mi conciencia, la producción del psicoanálisis, mi conciencia va a tener un papel mucho menos importante al que le suelo dar. Van a ser mi inconsciente, eso que me va a guiar, ese saber inconsciente que yo he aprendido a darle importancia, el que me vaya diciendo en cada situación lo que es oportuno dar. Pero eso nos damos cuenta en nuestras profesiones, por ejemplo. Conforme vas teniendo experiencia en tu profesión, te vas dando cuenta que vas necesitando menos esa preparación, ese apego al papel y tal,
eres cirujano, has hecho muchas operaciones, has estudiado un montón, ya vas viendo, ¿no? Te vas dejando guiar por tu saber inconsciente en la operación, que incluye todo el saber sobre tu experiencia, sobre lo estudiado. Pues en el amor tendría que ser igual. Yo tendría que instruirme en las relaciones humanas y en otras historias de amor para que luego, cuando me encuentre con alguien, en mí pueda salir la modalidad que el otro necesita para ser amado. Porque el otro me dice, ¿no? Me va mostrando en sus frases, en su modalidad, qué cosas necesita. Pero yo las tengo que saber escuchar. Porque si no, yo le doy lo que yo quiero. Pero claro, el otro no lo puede recibir. Pero los demás te suelen indicar eso. Que fantasean con otras personas, que no sé qué, que a lo mejor si tienen temor de que tú te vayas con otro, ahí les gusta más. Una serie de cosas que normalmente nuestra conciencia dice, no lo hagas, no lo digas, no sé qué. Y claro, cuando lo llevas al terreno de esa construcción, de esa relación, avivan más los deseos. Se mantiene más esa idea de que no eres un objeto de mi posesión, sino que eres un sujeto, una persona, que además tengo que hacer algo para mantener tu deseo y tu interés. Entonces ahí nos damos cuenta que el amor es un trabajo, como todo en la vida. Si no he entendido mal la charla, usted quiere dar explicación a esto de las relaciones humanas, el amor. Yo pienso que todo es un artificio, porque yo supongo que usted, como analista, psicoanalista, habrá visto el sentido antropológico de este asunto, porque el hombre y la mujer somos una especie de mamífero, el único que tiene pareja estable. El único mamífero que vive juntos, macho y hembra, somos nosotros. Y eso va en la natura y chirría. Este va con nuestra natura. El tener pareja estable. Porque usted lo que está hablando es de dar consejo para que eso funcione en la pareja. Y yo pienso que eso es imposible, puesto que vamos contra la naturaleza, que ha creado un macho y una hembra mamífero que nacen como todos, que se juntan para procrear y después se levantan luego. El macho va a partir su género a otro sitio y la hembra va a criar a sus hijos. Mire, la familia. Y entonces, esto de la familia es un invento del neolítico de hace 8 o 9 mil años. Presimbólico. Pero es que la especie humana tiene alrededor de 1 millón de años, más o menos. Entonces, tendrá que pasar mucho tiempo viviendo en parejas y que lo aguantan bien los humanos. Para que esto se ablande, diré, afloja entre macho y hembra. Claro, pero... Ha habido un desarrollo antropológico de que somos la única pareja estable de los mamíferos. Las aves sí son estables, las cigüeñas son las mismas, hay pájaros, pero de los mamíferos no. Claro, el ser humano... Y nosotros somos mamíferos. Claro, el ser humano llegó a ese... Primero, sería muy interesante ver históricamente el desarrollo de la pareja hasta hoy en día, porque evidentemente se ha pasado de los matrimonios de conveniencia, de los concertados, de no sé qué, de la degradación de la vida en pareja. Los griegos, las parejas no las tenían muy en consideración, era por una necesidad, o los esclavos los que se encargaban de reproducir la especie, ellos estaban ocupados en negocio. Entonces, que históricamente es muy interesante ver eso, porque ahora pensamos, ¿no? Simplemente lo que nos han dicho nuestros padres, que hay que tener pareja, que no sé qué, que lo más bonito, rollos patateros, ¿no? En el sentido que la sociedad se da cuenta que con esa estructura, que es presimbólica, es muy primitiva, sirve para ¿qué? Para proteger al bebé recién nacido y para que esa especie tenga fortaleza. Somos una especie mortal, si no cuidas tus congéneres, desaparece como especie. Entonces somos una especie muy frágil. Un poco de frío nos congelamos, un poco de calor, no sé qué. Entonces hemos necesitado desarrollar la inteligencia, que nos hemos dado cuenta que social se multiplica y podemos más cosas. ¿Para qué? Para protegernos de la naturaleza, para sobrevivir, para esos otros campos donde la necesidad es fácil de satisfacer, pero luego viene la ambición o el deseo, que uno quiere cosas que no las necesita, pero que le satisfacen su narcisismo. Entonces, en el terreno de las relaciones, claro que no es necesario vivir en pareja, por supuesto que no. Y además es un modelo, hay un texto de Freud que es maravilloso, que se llama El malestar en la cultura, que ahí va a venir a plantear también que si bien las instituciones morales tienen una función importante en la educación, porque dije antes que si no fuéramos
sujetos sometidos a esa estructura familiar, a ese cuidado y a esa educación, pues seríamos esos salvajes y no podríamos vivir como vivimos. Está encaminada a una función determinada. Pero esa exigencia equivalente para todos genera nerviosidad. ¿Por qué? Porque todos no podemos vivir de la misma manera, ni tenemos las mismas necesidades, ni las mismas ambiciones, ni los mismos deseos. Además, el ser humano, la mujer, su primer deseo es otra mujer, no es un hombre, ¿no? Entonces, no, su primer deseo es su madre, y el varón, el primer deseo es su madre. Entonces, constitucionalmente somos bisexuales en el sentido que otro humano nos impacta y nos genera deseo. La cuestión de pareja, de emparejamiento, ya es otra cosa. Pero el impacto en nuestra forma de relacionarnos no tiene en cuenta esas diferencias sexuales, sino que lo que el lenguaje me transmite deseos. ¿Que estamos hablando de psicoanálisis de la vida amorosa y hablamos de pareja? Sí, porque muchas de las personas que viven en pareja, las parejas manifiestan muchas problemáticas, luego se generan ahí el desarrollo de los hijos y nos interesa que los jóvenes o los niños pues no se desarrollen con patologías, sino poder educar adecuadamente a esos jóvenes para que puedan tener un futuro mejor. Hablamos de eso, pero como usted dice, el ideal de vivir en pareja no es ideal. A veces es mejor para muchas personas vivir solos, o vivir con amigos, o cambiar de pareja. También en otras sociedades hay personas que están casadas por quinta vez. Aquí en España, ¿no? Antes era divorciada y madre mía, era un perjurio, ¿no? Entonces que va muy unido a la moral de una sociedad determinada. Cuando hay avances en la moral, también tiene que ver con la religión, pues hay más tolerancia a las distintas formas de convivencia. Porque vayan ustedes a decir que dos chicas o dos chicos o no sé qué vivan juntos si eso atenta contra la salud de las personas, ¿no? Depende cómo ellos convivan, cómo ellos hagan su vida, si les es beneficioso o no. Porque para muchas mujeres, muchos hombres, vivir en pareja, en ese tipo de parejas, ha sido bastante perjudicial para su vida. Entonces que depende de eso, de tener buenos compañeros, elegir bien a las personas con las que uno va a poder compartir parte de su vida. Sobre el tema del frío y del calor, lo que ocurre es que cada vez somos más débiles, porque las antiguas civilizaciones no es que fuesen más fuertes, es que se sabían proteger, y es que ahora no nos sabemos proteger. Hombre, ahora si estamos en casa de los padres hasta los 35, no te sabes ganar el pan, ¿no? Bueno, hemos dicho que tenemos una energía que es la libido, o sea, que nos lleva a hacer cosas. También hemos dicho que la reprimimos para vivir en sociedad. Sin embargo, ahora conocemos que vivir en sociedad tiene las ventajas, pero un individuo primitivo del que hemos hablado, ¿qué es lo que le llevaría a ese individuo que no conoce esas ventajas a negar su deseo para dejar de ser animal, para dejar de ser... Quiero decir, ¿por qué dejamos de vivir como animales? Porque no... Por el lenguaje. En cuanto el ser humano tiene el habla, ya eso le permite un efecto diferente en la relación con los demás. Es más poderoso el habla que el golpe. El primitivo, su resolución de conflicto es liquidar al contrario. Pero eso consume mucha energía también y le impide también crecer, porque el enemigo, aunque sea tu enemigo, también lo puedes usar para tu propio beneficio. Entonces el desarrollo de la inteligencia tiene que ver con el lenguaje, con la posibilidad de que con la palabra puedo controlarte, puedo influirte, puedo generar una serie de cosas que solo con la fuerza no, porque admitamos que, como ha dicho, somos una especie débil, que si yo vivía solo, me tenía que buscar la leña, tenía que buscar algo, no me daba para mucho la vida, ¿no? Sin embargo, con el lenguaje, con la construcción de modelos sociales que se han ido implementando, ahora vivimos una sociedad capitalista, con unas condiciones socioeconómicas y también unas condiciones ideológicas determinadas, eso tiene unas implicaciones en la forma de vida de las personas y hace que vivamos de una determinada manera. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque también el capitalismo tiene sus inconvenientes, pero ha permitido la socialización universal, ¿no? Cuando las personas podemos leer, podemos escribir, podemos tener
una vida que el que no podía leer y escribir no podía tener. Entonces, por eso es importante la salud y la educación, porque es la única manera de evolución personal y como civilización. Cuando tú te apartas de esas dos cosas, cuando tú crees que a tu rollo va mejor, te estás apartando de toda posibilidad de subvertir las ideas que te han puesto, que te hacen vivir una vida que tú no has elegido. Y el lenguaje, la palabra, por eso el psicoanálisis es subvertivo también para los estados. Porque el que viene a psicoanalizarse se cura de la neurosis, en el sentido de esa energía que no... La neurosis es una energía que en lugar de ponerla en circulación, en lugar de estudiar en la universidad, en lugar de irme a trabajar, en lugar de encontrarme con chicos y chicas, estoy en mi fantasía con conflicto de por qué las cosas no son como yo quiero, por qué no sé qué, por qué me dijo, ¿no? Una energía que no sirve para nada, tirada a la basura, ¿no? Para que entendamos un poco que la neurosis no es esa cosa que uno se asusta, sino que todos somos neuróticos porque todos en algún momento nos privamos de poder usar una energía para que esté en el mundo y nos devuelva algo a nosotros, ¿no? Que crecer es natural, pero también nos oponemos a crecer. Que el paciente viene a curarse, pero también hay una oposición a curarse. Está esa contradicción. Que en nosotros hay un primitivo. Que también en nosotros está esa fuerza de esa agresividad que quiere imponerse al otro. Te machaco la cabeza y me quedo con tu casa. Pero es más fuerte, ¿no? Renunciar a ese deseo y con la palabra poder decir lo que manifiesto o poder decir, mira, no me interesa, me busco la vida por ti. Que la palabra en realidad nos ha liberado porque nos amplía el mundo. Mientras que el primitivo tenía un mundo muy pobre. Estaba sujeto a toda la incertidumbre de lo desconocido, no podía controlar nada. Tú ahora puedes controlar, si tú dices, me apunto en medicina y voy a la facultad, hago los exámenes y apruebo tal, en 6 años soy médico, luego no sé. Puede hacer proyectos de vida, que luego van a ser o de pareja. Si hacemos las cosas así, puede, ¿no? El tratamiento igual, el tratamiento permite, si esa persona continúa las pautas de tratamiento, sabemos que le va a pasar esto, le va a pasar, en el sentido que se va a liberar de esa obstaculización de su energía, que va a poder hablar y no va a necesitar enfermarse como antes hacía. Lo sabemos, pero tienes que asumir ese proyecto, tienes que asumir el grado de civilización, tienes que ser generoso, como decía antes. Si eres mezquino en tu relación de pareja, vives ese amor mezquino, pero porque tú lo haces mezquino, no porque el amor sea mezquino. El amor es maravilloso, pero no puede dirigir la vida. La vida la tiene que dirigir los proyectos sociales, no el amor. El amor te entontece, ¿no? Es como la madre y el hijo, tú estarías toda la vida ahí, eso está muy a gusto, pero eso no es vida, ¿no? Entonces hay que salir de los brazos de la madre, hay que salir de los brazos de la pareja. ¿Para qué? Para irme a estudiar, irme con mis amigas, ¿vale? Y para encontrarnos el próximo día, que ya no estamos ¿Quién pasando. inventó el lenguaje? El lenguaje no es un invento, es una condición de la especie humana. Pero había un tiempo en... Tienes que estudiar, Alberto, tienes que estudiar. A ver, historia. Tú dijiste que al relacionarnos, al pretender hacer pareja, nos planteamos, tú me tienes que dar lo que me falta, estamos mal. Entonces, si por ejemplo uno empieza a tener claro que quiere un compañero de vida que sea generoso, tocaría entonces que revisar a ver si yo soy generoso. Muy bien, es una buena conclusión para despedirnos. Nos toca revisarnos para ver cómo somos. Y luego de revisarnos podemos empezar a construir. ¿Vale? Porque poner siempre la responsabilidad fuera de nosotros nos está llevando al conflicto con los demás. No,